Hola, estás escuchando el podcast de la Iglesia Gracia y Verdad. Esperamos que puedas ser ministrado a través de este mensaje. Si quieres conocernos más o necesitas ayuda espiritual, puedes visitar nuestra cuenta de Instagram, @redilgracia y verdad. Mis hermanos, buenos días. ¿Todavía son buenos días? Sí, todavía faltan 8 minutos para hacer buenas tardes. Buenos días. ¿Cómo han estado? Qué bien, gracias al Señor. Qué buena mañana nos está regalando hoy nuestro Padre, después de las pequeñas lluvias que hubo. Y qué bueno que nos dio sol también y luz para poder tener la tecnología que necesitamos. En nuestra cultura, yo creo que muchos de nosotros que de pronto somos padres o estamos ya un poco mayorcitos, tenemos en nuestra mente arraigadas algunas de las frases que nuestros padres nos dejaron cuando ellos querían recordarnos que nosotros no éramos la autoridad, o que más bien ellos eran la autoridad. ¿Usted recuerda algunas de ellas? ¿Sí? Andrés López, un famoso comediante, cuya obra La Pelota de Letras cumple casi 30 años por este tiempo y sigue vigente, nos recuerda algunas de esas frases que quedan inmortalizadas en nuestra mente y corazón. Le queda terminantemente prohibido. Haga lo que se le dé. Mientras usted viva en este techo. Exactamente. Bueno, yo recuerdo otras que no están en La Pelota de Letras. Por ejemplo, a mí me recordaban, yo era, no era un chico fácil, por no decir otra cosa. Aquí están mis señores padres. Usted obedece a las buenas. Ok. Ve los pájaros tirándole. Ok. No, mijito, usted no se manda. Exactamente. Lo más interesante de todo es que estas frases son herencia generacional, porque al día de hoy se siguen repitiendo en los nuevos hogares. Sí, yo creo que sí, yo creo que le meto unos cantaletazos a Julieta y a Lucía. Ustedes no se mandan. Perdón, jovencitas. Bueno, ahora, independientemente del método que hagamos, y quiero aclarar que hay métodos que realmente no son saludables, no son bíblicos para ayudarle a nuestros niños a entender la autoridad. Bíblicamente hablando, es importante para los niños desde temprana edad aprender el concepto, o más bien el principio de la autoridad y quién la tiene. Es importante para nuestros hijos desde muy temprana edad, incluso desde casi bebés, entender el principio de la autoridad y quién tiene la autoridad. Y lo que ellos necesitan entender es que la autoridad primeramente se deriva de Dios mismo. Él es quien primeramente la tiene y quien la da. El temor a Dios es precisamente el respeto profundo y reverente por su autoridad. El temor de Dios es el respeto profundo y reverente por su autoridad, porque la da y porque el temor de Dios lo refleja a Él y su cuidado sobre nosotros, a fin de que la humanidad no entre en caos. Pero sobre todo el temor de Dios, reconocer su autoridad reverente y respetuosamente, nos recuerda que la vida no es según nosotros. Desde la Edad Media nos dimos cuenta, casi crucifican a quien lo descubrió, que la Tierra no giraba, que el Sol no giraba alrededor de la Tierra, ni los planetas giraban alrededor de la Tierra. La vida no gira alrededor de nosotros. Y nosotros, quiero invitarle a que leamos un texto juntos, teniendo como sana costumbre el ponernos de pie para leer la palabra en el libro de Jonás, no la carta de Jonás, ni el libro de Tomás, sino el libro de Jonás, ¿cierto? Pues usted sabe que capítulo 1, versos 1 al 17. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Levántate,
ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis. Pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Pero el Señor desató sobre el mar un fuerte viento y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Quizá tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Y cada uno dijo a su compañero: vengan, echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes y cayó la suerte sobre Jonás. Entonces le dijeron: decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron: ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor, porque él les había declarado. Ellos le preguntaron: ¿qué haremos contigo para que el mar se calme alrededor nuestro? Pues el mar se embravecía más y más. Y él les respondió: tómenme, lánceme al mar y el mar se calmará alrededor de ustedes, pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme, pero no pudieron porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos. Entonces invocaron al Señor y dijeron: te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como has deseado. No se le olvide ese verso. Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó en su furia. Y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor, y ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. Y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Esta es la palabra del Señor, hermanos. Amén. Como ustedes saben, les recuerdo, nosotros comenzamos la semana pasada la serie Levántate y ve a la ciudad sobre el libro de Jonás. Y vimos precisamente que el libro de Jonás empieza con los primeros 3 versículos que usted ve ahí. Esos primeros 3 versículos marcan el inicio o la ambientación de la historia, la cual es esa orden que Dios le da a su profeta de ir a Nínive a proclamar el juicio y el castigo que tendrá que sufrir por causa de su maldad. Posteriormente, Jonás, como puedes ver ahí, desobedece y decide ir a la tierra de Tarsis, lejos de su presencia. Recordamos que hace 8 días vimos que la intención de Jonás de huir representa una contrariedad. Pues tú podrías esperar de cualquier persona en Israel que desobedeciera, que no hiciese caso a los mandatos del Señor. De hecho, el tiempo en el que existe Jonás, la nación es bien idólatra, tiene relaciones de sociedad con otras reinos, adora a otros dioses y está en peligro de ser exiliada. Pero si bien tú podías esperar de eso, de otras personas, no lo esperabas de un profeta, pero aquí lo estás viendo en un profeta. Los profetas eran hombres para quienes su devoción a Dios y amor por sus mandamientos y palabra lo eran todo. Y en segundo lugar, porque los profetas eran personas escogidas, designadas para ser portavoces de la voluntad de Dios para el pueblo. Ellos hablaban en nombre de Él y tenían en alta estima ese llamado. Lo que Jonás estaba haciendo, recordémoslo, era terminar en su relación con Dios. No querer más de su relación con Dios y en segundo lugar, renunciar y menospreciar el llamado que Dios le había hecho. Vimos también que a la luz de todo el libro,
Su negativa era porque él sabía que Dios por su misericordia perdonaría a Nínive si veía en ellos un posible arrepentimiento. De hecho, es también contradictorio e irónico porque el arrepentimiento es un tema central en los profetas. Jonás no quería ver arrepentimiento en esa nación como si lo quería ver en su nación. Seguramente el deseo de Jonás de no ir a Nínive tenía que ver porque Nínive era la capital de Asiria, el imperio creciente, el primero de esos imperios crecientes que empezaron a amenazar y hacerse de toda la región del mundo antiguo con una inmensa crueldad. Ahora, ¿qué tan segura fue la decisión que tomó Jonás? ¿Podía Jonás renunciar a su llamado así nomás? ¿Creía Jonás que podía huir de la presencia del Señor simplemente comprando un pasaje y yéndose a Tarsis? Hace 8 días también les compartí que el libro de Jonás nos muestra cómo Dios lleva a cabo sus propósitos de salvación hacia una ciudad perdida a pesar de su siervo reacio. Dios tiene un propósito de salvación para Nínive y lo va a cumplir a pesar de la negligencia de su profeta. ¿Okay? Y justamente en el pasaje que acabamos de leer, como lo afirman profundamente convencidos los marineros o los hombres de la tripulación a Tarsis, el Señor hace como ha deseado. El Señor ejecuta según le place. Dios tiene un propósito muy claro, que su profeta Jonás vaya a Nínive a proclamar contra ella, y eso no será opcional para Jonás, así tenga la intención de huir. Dios quiere, sí, que Nínive se arrepienta, pero también quiere que sea Jonás el que vaya, y la huida de Jonás no será un obstáculo para eso. Tampoco será opcional para Jonás huir de eso. Y asimismo para nosotros hoy, Dios es Dios, iglesia, a pesar de nosotros, y cumplirá los propósitos a los que nos ha llamado, así no lo queramos. Dios es Dios a pesar de nosotros y cumplirá sus propósitos, así nosotros no queramos. Y esto lo vamos a ver de 5 formas en esta historia. La primera es que Dios dispondrá de su creación para cumplir sus propósitos. La segunda es que Dios dispondrá de las circunstancias, incluso de la historia misma, para cumplir sus propósitos. La tercera es que Dios incluso dispondrá de otros para cumplir sus propósitos. Dios dispondrá de nosotros mismos para cumplir sus propósitos. Y en último lugar, Dios dispuso de un sustituto para cumplir sus propósitos. Entonces Dios, para cumplir sus propósitos, dispondrá de la creación, dispondrá de las circunstancias, dispondrá de otros no creyentes, dispondrá de nosotros mismos a pesar de nosotros para cumplirlos, y dispuso de un sustituto para cumplir sus propósitos. ¿Okay? En primer lugar, Dios dispondrá de su creación para cumplir lo que se planteó. Miremos el primer versículo. El versículo 4, lo puse como versículo 1, versículo 4. Dice, pero el Señor desató sobre el mar un fuerte viento y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. La palabra que aquí se traduce como desatar, literalmente es lanzar o arrojar. Dios, metafóricamente, como si hubiese tomado un viento y lo lanzase intencionalmente y activamente sobre el mar en el que estaba esa embarcación. Y dice el texto que fue un gran viento, de la misma manera en que Jonás tiene que ir a la gran ciudad Nínive, aquí Dios está arrojando un gran viento. Parece que esta palabra grande reviste gran importancia. Así como es de grande el llamado, así de grande será la consecuencia de no aceptarlo. Y miremos un momentico qué es lo que produce ese viento. Miren lo que produce, versículos 5 en adelante. Peligro, la nave está a punto de romperse.
produce temor en sus tripulantes, terror, tienen miedo, produce desespero, empiezan a recurrir a cuanta cosa necesitan, a orar a sus dioses y mirar si pueden aligerar la carga del barco. Pero nota que a pesar de los intentos de ellos, el mar incrementa en su furia progresivamente, es un mar furioso. Ellos lo llaman calamidad, están buscando el causante de esa calamidad. Literalmente la palabra es mal, por causa de quién vino este gran mal. Y nota que toda esta gran tempestad y todo lo que hacen estos hombres genera la respuesta de Dios ante el interrogatorio que ellos le hacen a Jonás. ¿Cómo responde Jonás? Versículo 9. Soy hebreo y temo al Señor del cielo, que hizo el mar y la tierra. Desde Génesis capítulo 1, versículo 1, el pueblo de Dios tiene como principio supremo que Dios es creador de todo lo que existe y sustentador de esa creación. Por tanto, si es el dueño y sustentador de esta creación, es el dueño de esta. El salmista dice que el Señor no necesita alimento de los hombres porque la tierra le pertenece. Dicen también algunos salmos que Él cabalga sobre las carrozas del viento. Dice que Él hace saltar los cedros del Líbano. Los cedros son árboles inmensamente grandes que existían allí, y dice el Salmo que Él los hace saltar como si fueran cabritos. Dice el Salmo 107, recordando una escena muy parecida a la que se está viviendo aquí, que Él levantó olas encrespadas para acarrear y para abrazar una gran embarcación y destruirla, y que ellos clamaron al Señor y los libró de todas sus angustias. Pero podemos notar también en el libro de Jonás, por ejemplo, en el capítulo 4, versos 6, 7 y 8, que Dios dispone de una planta, dispone de un gusano y dispone de un sofocante viento que terminan por sulfurar los ánimos y el enojo del profeta. Pero noten al final del pasaje que también dispone de un gran pez. Ahora, es importante entender que el sentido de la palabra disponer aquí no es simplemente permitir, es ordenar. Dios ordenó que la creación actuara. Ordenó al viento, ordenó al gusano, ordenó a la planta, ordena todo este mundo y el mundo inmediatamente le obedece. Y esta verdad es la verdad que hace que los marineros incluso teman más al Señor que al mismo mar. La actitud de ellos inicial es que temen a lo que está pasando en el mar, pero cuando saben quién la está ocasionando, temen más, se aterran mucho más. Y eso es lo que parece no entender Jonás. Por eso la pregunta de ellos cuando él responde, ¿qué es esto que has hecho? Nota cómo los marineros entienden la lógica de que es imposible huir del Dios que lo ha creado todo. ¿Cómo los marineros y no Jonás pueden entender esta lógica? ¿Cómo Jonás puede pensar que puede huir? Ellos lo ven, pero ¿cómo se te ocurre hacer lo que hiciste? Si Él es el creador, el Dios que está en los cielos, que ha creado el mar y la tierra, ¿cómo pretendes tú huir? Nadie podría huir. La teología de Jonás es increíblemente corregida. Jonás, como cualquier israelita, pensaba y creían, sí, ellos creían que Dios era el creador de todo. La respuesta está, sabían que todo lo que existe se debía a que Dios le había dado existencia. Pero el israelita promedio pensaba que la presencia de Dios estaba supeditada al templo. El capítulo 2 uno puede observarlo en la oración de Jonás. Jonás dice que mientras estuvo en la tormenta, ora dirigiendo sus oraciones hacia el templo. Esto lo recuerda de una oración que efectuó el rey Salomón cuando edificó el templo y lo inauguró. ¿Cuál fue su oración?
que todas las oraciones del pueblo de Dios que fueran dirigidas hacia su santo templo fueran respondidas. Por lo tanto, había una visión limitada de la presencia de Dios. Había una visión de que Dios escuchaba, era desde el templo y desde allí respondían. Aquí los marineros están corrigiendo completamente la teología de Jonás. Si es el Dios del cielo, creador de la tierra y el mar, puede estar en cualquier lado. La teología de Jonás también es corregida al final del capítulo, al final del libro mismo, cuando Dios le dice: no he de tener compasión yo de estos hombres que no distinguen la derecha ni la izquierda, y de esta nación que tiene mucha gente y muchos animales. Hace mucho tiempo se infiltró en el mundo del cristianismo una falsa teología o una herejía, que es la herejía del teísmo abierto. ¿Qué dice el teísmo abierto? Que Dios creó este mundo y lo echó a rodar, y ya. Que allá el mundo, lo que pase en él, Dios echó a rodar el mundo, allá nosotros sí podemos buscarlo, nos ofrece salvación y todo lo demás, pero en este mundo ha de pasar lo que tenga que pasar porque ya está echado a rodar y el mundo está a expensas nuestras y de la creación. No es lo que dice la Escritura. No es lo que dice la Escritura. La Escritura dice que hay un Dios que sí creó este mundo, que es trascendente a la creación misma, está por encima, pero también es inmanente a ella. Es decir, que Él también toma parte en la creación. Se involucra en ella, interfiere, la usa para sus propósitos. Hay un episodio muy similar a este en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 12. Jesús está con los discípulos en una barca y se levanta una fuerte tempestad y tormenta, y Jesús, como Jonás, también está dormido. Los discípulos despiertan también desesperados a Jesús, y Jesús calma las olas, calma el mar, calma la tempestad y los vientos. Y también los discípulos terminan con un gran temor preguntando: ¿quién es este? Probablemente los discípulos pudieron recordar después lo parecidos que eran este par de episodios, pero lo que busca resaltar Mateo aquí es lo singular que es Jesús en su autoridad como Hijo de Dios. ¿Quién es este? El Dios que hizo los cielos y la tierra y los puede calmar. El que tiene autoridad sobre ellos. Jesús luego es reconocido como aquel por medio de quien Dios crea todo el universo y lo sigue sosteniendo por la palabra de su poder. ¿Qué implicaciones tiene eso para nosotros? Al menos dos. La primera es que saber que tenemos un Dios que dispone de la creación para cumplir sus propósitos nos debería descansar en su control. El teólogo R.C. Sproul decía una frase que no se me olvidará, que él jamás descansaría, que su vida no podría estar en paz con el mero hecho de pensar tan siquiera que una sola molécula en el universo se escapara del control de Dios. Pero no es así. Está en su control y podemos descansar. Hay situaciones en nuestra vida, falta de un empleo, una enfermedad, hambre, falta de recursos. Jesús dijo que podíamos descansar en que si Él cuidaba de su creación, también cuidaría de nosotros. Que valíamos más que la misma creación. Pero en segundo lugar, también tiene una lección de confianza en nuestras vidas. La lección es que si Dios nos ha llamado, Dios dispondrá de su creación para que se cumplan sus propósitos. Y podemos descansar en que Él lo logrará. Recuerdo las palabras de Dios a Moisés, cuando Moisés le refutaba
el no ir a Egipto? ¿Quién creó la boca? ¿Quién creó la lengua? El Dios que lo ha creado todo dispondrá de su creación por los suyos y para que se cumplan sus propósitos. Nuestro Dios es soberano sobre todas las cosas y sus propósitos serán cumplidos así tenga que disponer de su creación para ello. Pero el Señor no solamente va a disponer de su creación para lograr sus propósitos. En segundo lugar, el Señor también dispondrá de las circunstancias para ellos. Algo muy hermoso de la historia de Jonás es que enseña que efectivamente ninguna circunstancia es impedimento u obstáculo para lo que Dios se ha propuesto. A esta historia bien podría llamársele una serie de eventos afortunados. Así a Jonás no le parezcan así. Una serie de eventos afortunados. Mírenlos cómo se desencadena todo. ¿Cuál es la primera circunstancia que tienen que enfrentar ellos? Una tempestad. Un fuerte viento huracanado que levanta una tempestad impresionante. Miren cómo esta circunstancia deriva en otra circunstancia. Por el desespero ellos empiezan a invocar a los dioses. Tercero, empiezan a buscar una solución por sí mismos. Vamos entonces a aligerar la carga de este barco. Vamos a redoblar esfuerzos, pero entonces vamos a buscar si todos están ayudando. Vamos entonces a buscar a Jonás y se enfrentan con una circunstancia. ¿Cómo que éste puede estar durmiendo? En últimas, ellos generan la circunstancia de interrogar a Jonás y tratar de salvarlo, pero no pueden, y en últimas lo terminan tirando. Pero hay otra circunstancia más, sexta circunstancia, y es que hay una circunstancia también producida por todas las anteriores, y es el temor y la adoración de esos hombres. También el verse ahogados, lo vamos a ver dentro de 8 días, el verse ahogado produce en Jonás un clamor de parte de este donde puede experimentar la salvación del Señor. En últimas, todas estas circunstancias están llevando a que Jonás obedezca, así sea a regañadientes. Y en últimas, esa obediencia de Jonás termina en el arrepentimiento de la gran ciudad. Pero también esa cantidad de circunstancias sirven para que Dios le enseñe una lección a su profeta sobre su inmenso amor por el mundo. En la Escritura no solo se nos enseña que Dios es el creador de las cosas, sino que es el creador del tiempo y de la historia. Él toma parte también en la historia e interviene en ella para cumplir sus propósitos. Dios, el Señor del cielo, creador de mar y tierra, también es Señor sobre las tormentas, es Señor sobre las calamidades, es Señor sobre las enfermedades, las pérdidas, las separaciones, los divorcios, incluso es Dios sobre los pecados, lo que sea y las consecuencias de este. ¿Recuerdan la vida de José? ¿Recuerdan la cantidad de circunstancias que se dieron para que José terminara luego como primer ministro de la tierra de Egipto? Las palabras de José cobran un gran sentido para nosotros hoy también. Él le dice a sus hermanos: ustedes pensaron en hacerme mal, pero Dios transformó para bien toda su maldad, y para que esto resultara en la salvación de mucho pueblo. Piensa en tu historia. Piensa en este momento. Vámonos a ese momento. ¿Qué eventos tomaron lugar para que tú llegaras a la fe? ¿Tenías control sobre esos eventos? ¿Fueron muchos? ¿Fueron pocos? Fueron los necesarios para que tú llegaras. ¿Sabes una cosa? Dios tenía propósitos muy claros al crear este mundo y al crear el hombre. Quería compartir su gloria con el hombre, que el hombre disfrutara de él, que fuera el vicerrector de esta creación y la hiciera bien bella, tuviera una comunión perfecta con él, el uno con el otro, con su creación, sojuzgara bien la tierra y este mundo fuera una belleza y resplandor de su gloria. Pero ni la caída,
ni la esterilidad de las mujeres, ni la desobediencia de Israel, ni el imperio romano, ni la muerte impidió que Dios llevara a cabo sus propósitos. Sus propósitos iniciales en Génesis se iban a llevar a cabo sí o sí. Y leyendo las últimas páginas de nuestras escrituras nos podemos dar cuenta que lo que Dios se planteó en un principio se iba a llevar a cabo con creces. Nosotros no podemos sencillamente hablar de nuestra historia como una serie de eventos fortuitos. Cuando tengo la oportunidad de acompañar parejas en consejería matrimonial, suelo hacerles intencionalmente la pregunta de cómo se conocieron. Escucho unas historias loquísimas. Y el fin de esa pregunta es hacerles ver cómo las circunstancias que dieron lugar a que se conocieran estaban en la mano del Señor soberano. Hay muchas parejas que consideran que no obedecieron la voluntad del Señor, que no estaban escuchando sus propósitos. Sí, quizás estaban actuando según sus deseos, estaban actuando según les placía, cualquiera que fueran las motivaciones. Si Dios permitió ese matrimonio, Dios no estaba equivocado. Dios no está equivocado en este momento con las circunstancias de tu vida. Pastor John Piper relató que estando muy joven en su vida, había tomado la decisión de ser médico. Y ya después de haber pasado los exámenes de admisión a la universidad y estando listo para ir a la universidad con su esposa Noel, sufrió una enfermedad terrible, una mononucleosis. Ese es más o menos el nombre. Y él dice que estando enfermo, siendo diagnosticado de esa mononucleosis, exámenes aquí para allá, pasando casi una semana allí en el hospital, se dio a la tarea de escuchar muchas predicaciones. Y escuchando esa predicación fue que escuchó que el Señor lo estaba llamando al ministerio. Y hoy, casi 50 años después, tenemos un predicador que nos ha bendecido y de qué manera. El Señor está en medio de cualquier circunstancia hoy y estas ayudarán al bien de los suyos. Pero si tú no estás en el Señor, si no te consideras una persona creyente o cristiana, yo te invito a mirar tus circunstancias hoy. Si esas circunstancias quizá no sean una señal de la misericordia que Él está teniendo contigo y que te esté queriendo llevar a creer en Él y arrepentirte de una vez por todas. Nuestro Dios, hermanos, es Dios, Señor de la creación, director de la historia, y nada de lo que hagamos o dejemos de hacer impedirá sus propósitos. Ahora, también en tercer lugar, para usar esos propósitos o llegar a esos propósitos, Dios dispondrá de otros. Y hay varios hechos que así lo muestran. Primero, el hecho de que Jonás escogiera ir a Tarsis. Jonás escogió ir a Tarsis por dos razones. Primero, porque era bien lejos. Vuelvo y fallo en la bendita diapositiva del mapa. Tarsis era bien lejos. Si usted más o menos tiene una visual, o ahí en sus Biblias, al final de sus Biblias, probablemente hay un mapita, ahí puede verlo. Usted puede ubicarse ahí en Jerusalén y puede ver Tarsis. Tarsis estaba más o menos en España, se pensaba. Pero entonces podía ser muy lejos, un recorrido de 5,000 kilómetros desde Tarsis hacia Nínive. Pero había otra razón. Algo que caracterizaba a Tarsis era que su principal fuente de ingresos o de comercios era la comunicación marítima. Eran personas expertas en navegar. Eran bien expertos. Jonás seguramente sabía eso. Pero noten lo que sucede en esta embarcación con los marineros. Ellos primeramente demuestran mayor discernimiento que el propio Jonás al concluir que hay una mano divina detrás de la tormenta. ¿Ok? Esto no es normal, nosotros no hemos lidiado con algo así. Para que estas personas expertas estuvieran diciendo esto era porque era realmente impresionante lo que estaba pasando. Pero en segundo lugar,
Los marineros demuestran más piedad que el mismo Jonás al ir a invocar a sus dioses. No se registra que Jonás lo haga, se registra que le digan, a ver pues usted con el suyo, haga algo. Hay más piedad incluso en ellos que en el propio Jonás. Tercero, los marineros demuestran más misericordia. ¿Cómo la demuestran? Uno, en que no quieren que nadie perezca. Y dos, al escuchar las noticias de que Jonás tiene que ser echado al mar, ellos no. Ellos lo que hacen es ponerse a remar con más fuerza. Demuestran mucho más misericordia con él que él con ellos, que se va a dormir y no le importan. Ellos le dan una lección a Jonás de la clase de misericordia que debe tener por aquellos que van a enfrentar el juicio de Dios. Escuchando un poco a Tim Keller reflexionando sobre esta escena, él pregunta, ¿cómo el mundo nos ve hoy en nosotros? ¿Cómo el mundo nos evalúa? ¿Qué esperan de nosotros? Con vergüenza quiero contarles una historia, creo que vale la pena. Por un tiempo tuvimos unos vecinos que nos parecían un poco raros en Envigado. Teníamos esos vecinos, nos parecían raros, pero eran buenas gentes. Y yo estaba comenzando a inquietarme para leer sobre evangelismo. Yo quería gestar una comunidad misional en Envigado para luego plantar una iglesia allí. Y estaba animándome en compartir el evangelio. Y coincidí con que nuestras hijas estaban en clase de natación con los vecinos, con la vecina, Viviana. Y estaba leyendo el libro, me fui, listo, hoy llevo a mis niñas, que nadie me moleste hoy, pongo cara de revólver como suelo ponerla para que sepan que no estoy disponible. Saco mi libro para leer sobre evangelismo. Y empiezo a leer sobre evangelismo y providencialmente el capítulo que estoy leyendo es uno de los pasos que uno tiene que romper para ser un buen evangelista, y es romper el hielo con otros, cruzar la barrera del saludo, interesarse en lo demás. Yo me empiezo a hacer el loco como Jonás. ¿Qué? A ver, ¿qué sigue? Pero empiezo a decir, está ahí al lado mío y ni siquiera le he dado el saludo. Pensé, ¿qué hago? Me lancé al agua. Pues no literalmente, sino con ella. Y le dije, oye, ¿y cómo viniste aquí a dar con estas clases? ¿Cómo conociste este programa de clases? Le pregunté así. Me contó su historia. Era una persona muy tímida, de otro país, ecuatoriana. Llevaba tiempo aquí sin poder relacionarse con nadie. La relación más razonable que tenía la tenía con su hija de 3, 4 años y a duras penas con su suegra. Y hablamos mucho y me contó lo difícil que era para ella el cambio, cómo le había costado tanto, incluso por su cultura y por la música que escuchaba y todo. Le empecé a compartir quién era, le dije, mira, yo soy pastor, hago esto, lo otro, lo uno. Empecé a hablarle de muchas cosas y esta mujer se le abrían los ojos como con una gran alegría, pero me hizo un reclamo. ¿Cómo es que en tantos años no me has invitado a tu casa? Y ahí sí me tiré al agua, literal. Recuerdo personas magníficas. Recuerdo a Jorge, el dueño de mi pizzería favorita. Y ni una palabra. Ni un Dios te bendiga. Por favor. ¿Qué espera el mundo de nosotros? ¿Qué espera el mundo de nosotros? ¿Vamos a quedar dormidos indiferentemente mientras se están perdiendo? Es más, mientras nos enseñan bondad, el propio Jorge una vez sin domicilio nos llevó una pizza a la casa. A veces, como dijo el Señor Jesús, podemos aprender mucho más del mundo alrededor que del propio pueblo del Señor. En este relato, Dios le enseñará a Jonás de manera micro
La clase de actitud que él esperaba que tuviera con los ninivitas, que eran una gran ciudad que realmente iba a perecer. ¿A quiénes ha usado Dios en tu vida? La iglesia es el lugar también que Dios utilizará para cumplir sus propósitos, pues la iglesia es un lugar de extraños. Un lugar de extraños que Dios hizo conocidos para Él, para que le mostraran al mundo esto. Y una historia que nos puede ayudar es la de un par de futbolistas que en el medio futbolístico eran enemigos, o al menos hicieron que las hinchadas rivales fueran bien enemigas. No voy a decir sus nombres. Eran enemigos. Imagínese usted, hincha del equipo que sea, al jugador que más rabia le genere de su equipo contrario. Ese es. Y uno de los dos, después de terminar, los dos terminaron su carrera futbolística. Al uno le fue muy bien montando escuelas de fútbol, siendo empresario, un hombre muy próspero, muy inteligente, con mucha fortuna, y el otro más bien desatinadito, más bien loquito, despilfarrando su fortuna, se vio en la calle casi. Y cuenta la leyenda urbana que este hombre le tendió la mano en una de sus escuelas a este hombre, y este hombre hoy puede ser un buen entrenador gracias a este enemigo. No nos pintemos como los enemigos de otros. Podemos ser el prójimo de los demás. Jesús fue el extranjero, extraño y enemigo nuestro que rompió la barrera para que fuésemos amigos de Dios. Que eso nos mueva un poco, hermanos. Por último, Dios dispondrá de nosotros, Dios dispondrá de nosotros para cumplir sus propósitos. Dios dispone de su creación, dispone de las circunstancias, dispone también de otros, pero en últimas terminará disponiendo de nosotros para cumplir sus propósitos. Dios usó a Jonás para salvar a esos hombres y a Nínive. Miren cómo todos los caminos en ese momento condujeron a Jonás o a Roma. El capitán, las suertes, el interrogatorio y la respuesta final de Jonás. Todo. Y miren cómo se muestra la personalidad de Jonás, su indiferencia, su falta de misericordia. En el barco él ni siquiera les predicó lo suficiente, pero les predicó la verdad de Dios, de quién era el Señor y qué había hecho, y fue suficiente para que ellos adoraran. En Nínive predicó a regañadientes, les predicó que se iban a morir. Ni siquiera los llamó al arrepentimiento, pero les predicó lo suficiente para que se arrepintieran. Dios obró a pesar de Jonás, porque Él sigue siendo Dios a pesar de nosotros. Nosotros debemos entender, hermanos, que si Dios nos ha llamado a algo, eso no será opcional para nosotros. La obediencia al Señor no es opcional. Y aquí es donde las palabras de nuestros papás deben retumbar en nuestros oídos y corazón. No, mijito, es que usted no se manda solito. Dios es Dios a pesar de usted. Vemos entonces que el Señor es soberano sobre su creación, sobre las circunstancias, sobre otras personas e incluso sobre nosotros mismos y nuestro pecado e indiferencia para cumplir sus propósitos. Pero en último lugar, Dios en su soberanía dispuso de un sustituto para sus propósitos salvadores. Jonás reconoce responsablemente que él es la causa última por la cual están experimentando lo que están experimentando de parte de Dios, y les dice cuál es la solución al problema. Tienen que tirarme. En Mateo capítulo 12, los fariseos y líderes religiosos le piden al Señor que les muestre una señal. Y el Señor les dice que ninguna señal les será dada a esa generación maligna y perversa, salvo la señal del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo en el vientre del pez por 3 días y 3 noches, así el Hijo de Dios estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, o 3 noches y 3 días.
y que el arrepentimiento de Nínive sería, eso lo hablaremos más adelante en el capítulo 4, que el arrepentimiento de Nínive sería testigo en el juicio. Dios dispuso, ordenó, recuerden la palabra, que su hijo fuera arrojado al corazón de la tierra por 3 días. Esa es la señal del juicio. Juan capítulo 3 dice que Jesús no vino al mundo a juzgarlo, sino que para salvarlo, y que el juicio y la condenación ya estaban sobre la humanidad al no creer en el Hijo de Dios, porque prefirieron las tinieblas. La señal de Jonás es precisamente la señal que Dios envía a través de la muerte y resurrección de su Hijo, diciéndole al mundo: puedes ser libre del juicio. Puedes ser libre del juicio si crees en este, a quien el pez de la tierra misma se tragó. Jonás se quería morir. Si usted mira el lenguaje de todo el libro, el sueño de Jonás, el irse lejos y los reclamos finales a Dios de tener rabia hasta la muerte, es que él se quiere morir para no tener que ver cómo Dios salva paganos. Jesús, en cambio, sí se entrega a la muerte para verlos salvarse. Jesús sí se entrega al corazón de la tierra 3 días para que ellos se salven. Quisiera invitarles, hermanos, a que pensáramos en nuestro llamado como iglesia, en aquello que recordamos constantemente que es nuestra misión y nuestras prácticas. Porque quiero invitarles a que vayamos a la cruz. De esa barca rumbo a Tarsis fue echado el culpable. A esa cruz fue el inocente. En esa barca pagó el que tenía que pagar. En la cruz pagó el que no tenía que pagar. Pero ¿quién quiso pagar por el culpable? Vamos a la cruz, ¿no le parece? Que es un buen momento para ir a ella y recordar que en momentos de tormenta Jesús prefirió abandonarse al castigo de Dios para que nosotros no lo sufriéramos. Porque Él, a diferencia de Jonás, sí nos amó. Y ahora para nosotros la misericordia no es opcional. Profeta Miqueas, si mal no estoy, ¿qué demanda el Señor de ti? Que ames la misericordia, que hagas justicia y ames misericordia. Porque ese es el corazón de nuestro Dios, un corazón que ama. Si en estos momentos de tu vida hay desconfianza, estás queriendo huir del Señor, sea el momento, ya seas creyente, no seas creyente, o estás huyendo de lo que sabes Dios te está llamando, no huyas, que Dios no te va a tratar con maldad ni te va a tirar de un barco para que te ahogues. Él ya le hizo eso a su Hijo, sí, se lo hizo, para abrazarte a ti y para que confíes que cuidará de ti, que puedes obedecerle, sabiendo que tu obediencia es bien para ti y gloria para Él. Es dulce, agradable, es perfecta. Padre, nosotros venimos ante ti con nuestros corazones en su estado caído, lleno de prejuicios, aún pensando, Señor, que nos mandamos en este mundo, aún pensando
en la culpa que tenemos por las circunstancias que estamos viviendo. Sí, probablemente estaremos enfrentando consecuencias de nuestro pecado, pero aún así no dejando de echarnos culpa sobre nuestro pasado, ignorando que tú tienes control de este y que lo puedes utilizar para mejores propósitos. Señor, nosotros venimos hoy como iglesia, Señor, abrazando el hecho de que tu Hijo asumió nuestra culpa, que tu Hijo nos enseña tu corazón misericordioso para nosotros tener misericordia, que tu Hijo nos mostró tu corazón de tal manera que nosotros podemos confiar en que tú estás obrando en cada circunstancia, que esta hora, este calor, este sofoco, la razón que me haya traído a este lugar, no escapa de tu voluntad, no escapa de tu poder. Y lejos de escapar de tu poder, cumplirá y servirá a tus propósitos. Haz de esta iglesia, el Redil Gracia y Verdad, sí, una iglesia de gracia y de verdad. De gracia para el que está perdido, de verdad los unos a los otros, de la verdad de que para dejar de estar perdido necesita a Cristo. Señor, no permitas que tanto silencio, Señor, en últimas termine con personas siendo testigas reclamándonos ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me hablaste? ¿Por qué no me visitaste? Señor, hoy queremos reconocer y admirar tu soberanía. Gracias por ser el Dios tan inmenso. Solo un Dios todopoderoso y creador puede salvar. Solo tú lo puedes hacer. Llevaste sobre tus hombros nuestra culpa y transgresión y ahora gobiernas sobre ella dirigiendo los hilos al momento en que estaremos contigo celebrándote. Señor, haz que entonces que nuestra vida cuente para ese propósito. En Cristo Jesús.